Nos introducimos ahora en la liturgia de la palabra para escuchar en este domingo las profecías de Isaías, la carta del apóstol Santiago y la invitación del salmista, caminar cada día en presencia del Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, Él me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Acogemos la palabra del apóstol Santiago, que en su epístola nos invitará a vivir la fe con las obras. Lectura de la carta del apóstol Santiago.
¿De qué sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de vosotros le dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe». Palabra de Dios. Y con el canto del Aleluya nos disponemos a escuchar el Evangelio de este domingo desde esta parroquia de la Asunción de Torrent, en el área metropolitana de Valencia, en esta comunidad cristiana de más de 7 siglos de historia. Proclama el Evangelio el párroco de esta parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, don Jesús Corbí, también vicario episcopal de la Vicaría 3 de esta zona de la comarca de la Horta de Valencia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó Jesús a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas». Él les preguntó: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Tomando la palabra, Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a nadie de esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?». Palabra del Señor. Nos dirigirá las palabras de la homilía don Enrique Benavent Vidal, el señor arzobispo de la Archidiócesis de Valencia, que hoy hace resonar en nosotros esta llamada de la Jornada Mundial del Turismo, un clamor por la paz. Al señor arzobispo, a don Gustavo Ribeiro, director de la Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española y delegado episcopal para el turismo en esta diócesis.
Estimados hermanos sacerdotes, saludo al párroco de esta parroquia, al delegado diocesano de Pastoral del Turismo, a los sacerdotes de las parroquias de Torrent que nos acompañan y a todos los ministros del altar. Saludo también a las autoridades de la ciudad que han querido participar también en esta celebración, a todos los miembros de esta comunidad parroquial que participáis en esta celebración de la Eucaristía y especialmente a todos los que seguís esta Eucaristía por los medios de comunicación social, por la 13 Televisión, especialmente a los enfermos, a aquellas personas que desde sus casas tienen que seguir y participar en la Eucaristía porque están imposibilitadas por participar presencialmente en sus parroquias y en sus comunidades cristianas. A todos mi saludo y el saludo de esta Archidiócesis de Valencia que hoy acoge con gozo esta celebración de la Eucaristía. El Evangelio que acabamos de escuchar nos narra un momento muy importante en ese camino que los discípulos están recorriendo con el Señor, que les ha llamado a que lo dejaran todo y a que lo siguieran. Los discípulos están caminando con el Señor, le están siguiendo. Durante la primera parte de la actividad pública de Jesús, los discípulos y también la gente que le acompaña, la gente de los pueblos y ciudades de Galilea, han visto su actuación, han escuchado sus palabras. Y en esa actuación del Señor, en esas palabras del Señor, todos han podido ver dos cosas. En primer lugar, su bondad inmensa que se manifiesta en su cercanía a los enfermos y a todas las personas que sufren. Y al mismo tiempo han podido descubrir que tiene también un poder capaz de curar, de expulsar demonios. Son dos dimensiones de la actividad del Señor. Un poder que se manifiesta en sus palabras y en sus acciones y un amor inmenso que se manifiesta en toda su cercanía a los enfermos y a las personas que sufren. Por eso, en algún momento, las personas que ven la actuación del Señor, los que escuchan sus palabras, se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este que expulsa demonios? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero hoy no es la gente quien se pregunta acerca de la identidad del Señor. Es el mismo Jesús el que dirige dos preguntas a sus discípulos. La primera pregunta tiene como un carácter preparatorio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es como si el Señor quisiera preparar el corazón de sus discípulos para la segunda pregunta. Porque al Señor lo que le interesa en ese momento no es lo que la gente piensa acerca de Él. Lo que de verdad le importa es la segunda pregunta, la que Él dirige directamente a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es una pregunta que al mismo tiempo es una interpelación dirigida a los discípulos. El Señor quiere saber si han captado quién es Él. El Señor quiere saber si los discípulos han llegado a conocerle. La respuesta de Pedro
es una respuesta acertada. Tú eres el Mesías. Pedro tiene una fe auténtica. Ha llegado una respuesta, diría yo, acertada. Una fe cierta. Pero es una certeza, una autenticidad que es cierta, pero formalmente. En estos momentos ocurre lo que a menudo nos ocurre a nosotros en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones interpersonales. Y es que utilizando las mismas palabras, estamos diciendo cosas distintas. Lo que Pedro piensa que es el Mesías no coincide exactamente con lo que el Señor piensa que es su misión como Mesías, como Salvador de la humanidad. Pedro está pensando en un Mesías poderoso. Pedro está pensando en claves humanas. Piensa como los hombres, no como Dios, le dice Jesús. Jesús sabe que esa fe de los discípulos, siendo una fe cierta, es todavía una fe que necesita ser educada. Por ello, el Señor comienza a educar esa fe de los discípulos. Podríamos decir que pasa a una segunda fase de la relación con ellos. Ya saben que es el Mesías, ahora el Señor los tiene que educar. Es una fe auténtica, pero que necesita madurar. Y el primer elemento de esa educación es el anuncio de la pasión y la invitación a los discípulos a que le sigan cargando con la cruz, siguiéndole por su mismo camino. Y es que el Señor es el Mesías, pero es el Mesías no para hacer sufrir a nadie por la verdad, sino que sabe que su camino le llevará al sufrimiento por la verdad. Jesús es un Mesías que no quiere utilizar su poder para dominar, sino para servir, no para someter a la fuerza, sino para dar vida. Las armas de su reino son muy distintas a las armas de este mundo. Por eso los discípulos han de estar dispuestos a cambiar sus criterios, a adaptarse a Cristo, a cambiar su mentalidad, a renunciar a sus ambiciones, a renunciar incluso a su manera de ver las cosas. Los discípulos deben saber que solo puede recibir la vida de Cristo aquel que está dispuesto a dar la suya. Han de sacar las consecuencias de esa fe que tienen en el Señor para la vida. Tienen que deducir lo que significa el seguir al Señor en sus actitudes, en su manera de pensar. Y es que la fe cristiana para los cristianos no es un elemento para que justifiquemos nuestra vida, para que justifiquemos nuestra manera de pensar, sino que la fe constantemente nos pone en crisis, nos invita a confrontar los criterios, las actitudes desde las que vivimos con la palabra del Señor. Solo entonces hay una fe viva. La palabra que hoy hemos escuchado
nos recuerda un segundo criterio para mirar cómo vivimos nuestra fe y para discernir si esa fe que proclamamos con los labios es en verdad una fe viva. Y es que la fe se muestra como auténtica cuando actúa por la caridad. Una fe que no obra por la caridad será verdadera, pero no es una fe viva. No es la fe que lleva a la vida eterna. Uno puede tener una fe de pensamiento, una fe dogmática, y esa fe es importante porque nos enseña el camino que conduce a la vida. Pero conocer el camino que nos lleva a la vida no basta. Hay que recorrer el camino. Solo quien obra la caridad está recorriendo el camino de la fe que le lleva a la vida. No podemos contentarnos diciendo somos cristianos, conozco la verdad, conozco el camino que me lleva a la vida. He de recorrer el camino que me lleva a la vida. Y solo quien tiene una fe que actúa por la caridad, además de saber el camino que lleva a la vida, lo está recorriendo. Las obras de la caridad son múltiples. Las obras de misericordia, Santiago nos ha recordado el deber de asistir a los necesitados, de dar de comer a los hambrientos. Pero también ser constructores de la paz, de la que tanto está necesitado nuestro mundo, es una obra de la fe. Hoy celebramos la Jornada Mundial del Turismo, que este año tiene como lema Turismo y Paz. Se trata de un binomio estrechamente unido. El turismo que facilita el encuentro entre los pueblos y las culturas y entre seres humanos de todo el mundo, nos permite vencer miedos, derribar muros y abrir el corazón a otras personas que a lo mejor no hubiéramos conocido nunca. Nos ayuda a crecer en el sentido de la fraternidad. Nos ayuda, en definitiva, a ser constructores de paz. La paz también favorece el turismo y el encuentro entre los pueblos y las personas. Cuando el turismo no es un pretexto para actos que degradan a las personas, sino un instrumento que nos permite descubrir la belleza de la creación y de las realizaciones culturales que engrandecen el espíritu humano y que están presentes en todas las culturas y religiones, cuando el turismo lo vivimos así, se convierte en un instrumento que dignifica nuestro mundo. En estos días en que después del periodo de vacaciones regresamos a nuestras ocupaciones habituales, también debemos de tener presentes en esta celebración a todos los trabajadores que posibilitan que tantas personas que viajan por el mundo, llevadas por la inquietud de conocer nuestro mundo, de admirar la belleza de la creación, de conocer las realidades culturales que emergen del espíritu humano, son
y los tenemos que recordar a esas personas. Tenemos que pedir por ellas, pedir para ellas un trabajo que les permita una vida digna y que puedan desarrollarlo en condiciones que no sean humillantes. En esta Eucaristía pongamos también en la presencia del Señor a los hombres y mujeres de todos los pueblos y especialmente a aquellos que por situaciones de conflicto en las que viven sus países no pueden acoger a los demás, a los turistas, y no pueden disfrutar ellos tampoco de la belleza de otros lugares. Pidamos para nuestro mundo el don de la paz y pidamos que estas relaciones entre las personas y los pueblos que el turismo permite sea un camino para crecer en la conciencia de que nuestro mundo necesita la paz y para trabajar por ella. Porque el Señor llama bienaventurados a todos aquellos que de un modo o de otro trabajan por la paz. Que así sea.